Una vez más, les saludo a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Seguimos en MATLAB y esta vez vamos a hablar de lo que son las teorías de muestreo. Como ustedes saben, las teorías de muestreo en estadística nos ayudan, que no podemos trabajar de alguna forma con grandes poblaciones. Es por eso que hacer una encuesta, por ejemplo, a 1 millón de personas se nos torna complejo. Para poder sacar un esbozo o un tanto, como decir, un posible hecho o efecto que se vaya a dar, es lo que usaremos aquí MATLAB. Hacer muestreo de alguna forma ayuda mucho para poder tener de alguna forma resultados posibles. Normalmente esto lo veremos cuando aplicamos algún tipo de producto o por ejemplo cuando son épocas de votaciones para saber a qué tiende el pueblo a votar. Pero es que no solamente el muestreo se trata de este simple hecho de coger un porcentaje, sino que también necesita de intervalos de confianza, sobre todo para determinar algunos datos. Necesitaremos de intervalos de confianza, sobre todo de algunos de porcentajes o muestreo que teníamos antes, de algunas fórmulas que deberían conocer para esto, pero de momento vamos a trabajar con MATLAB de la forma más sencilla posible. Vamos a poder a ello trabajar con un primer ejemplo, en el que vamos a ir entendiendo poco a poco qué es lo que va a suceder. Por ejemplo, les voy a dictar el contenido de 7 contenedores similares a un ácido con 9, 8, 10.2, 10.4, 9.8, 10, 10.2, 9.6 litros. Encuentre el intervalo de confianza del 95% para la medida de todos los contenedores si se supone que la distribución es aproximadamente normal. Bueno, pues en este caso tendremos los valores que ya nos dieron, esos son los datos. Ver aquí 0,05 es el intervalo de confianza. ¿Por qué? Porque nos dice que tenemos un intervalo del 95%, es decir, estamos trabajando con un 95% de confianza, pero necesitamos ese rango, ese 0,05% para llegar a 100, que de alguna forma nos define el diagrama. MUAT lo que nos sirve es para la medida de muestra, para determinar la medida de muestra y la desviación estándar. Y pues observaremos que nuestro intervalo de clase, ¿cómo queda determinado? Pues podemos ver que nuestro alfa es 0,5, nuestro MUAT es 10, y al calcular nuestro intervalo de confianza obtenemos que está entre el 9 y el 10. Ahí estarán ubicados los datos para esto de las muestras de gaseosas. Este es el primer ejercicio. Como ustedes pueden ver, es bastante sencillo. Calcular intervalos de confianza no es muy difícil. Continuamos con nuestros ejercicios y esta vez vamos a hablar sobre inferencia estadística. La inferencia de alguna forma estadística nos sirve para hacer un análisis, como bien el nombre indica, inferencial. En este caso vamos a hacer uso de algunas cosas bastante complejas, pero es que inferenciar de alguna forma nos permite a nosotros hacer un análisis más exacto. Es una parte de alguna forma de la estadística para generar modelos de probabilidad. Dentro de ella tenemos algo muy importante que son las pruebas de hipótesis, que de alguna forma nos permiten formular supuestos para saber estos qué efectos tienen a nivel social, económico, político, para solucionar un problema en sí, ¿de acuerdo? Las hipótesis de alguna forma son nulas, y aparte las nulas y alternativas. Las hipótesis, normalmente las nulas, son las que nos permiten comprobar si nuestra hipótesis o supuesto original es bueno o es malo. Y también conjunto con la hipótesis alternativa determinaremos esto. Y es que cuando nuestra hipótesis alternativa nos arroja algún tipo de dato en concreto, o sabremos si nuestro supuesto es verdadero o falso. Rechazaremos la hipótesis nula cuando sea verdadera, es decir, cuando nuestro supuesto y la hipótesis nula sean iguales, es decir, que sean verdaderas, y aceptaremos la hipótesis nula cuando nuestra hipótesis nula sea falsa, ¿de acuerdo? Vamos a irnos a un ejercicio muy sencillito. He colocado, como pueden ver, hay una serie de vectores de datos, y lo que voy a trabajar es de alguna forma,
Considerando los datos de esto, lo que quiero es determinar si existe alguna diferencia estadísticamente significativa entre las medidas de estas muestras, ¿no? Con un 95% de confianza, por lo tanto tendremos un alfa del 0.05. Para poder calcular la validez de una hipótesis, en MATLAB haré uso de TTST. Con esto determinaré si mi nivel de confianza es bueno o es malo. Son valores de alguna forma que me van a determinar si esto es coherente o no lo es. Como ustedes pueden ver aquí, nuestra hipótesis nula salió negativa, nuestra P salió 0,6 y CI salió menos el rango en intervalo de confianza entre CI. Basándonos en esto, por lo tanto diríamos que esta hipótesis es nula, o no puede ser rechazada la hipótesis nula en este caso, porque tenemos datos que avalan que no puede ser nula. No por ello aceptaremos nuestra hipótesis original, ya que tendríamos que continuar siguiendo pruebas. Con la estadística no es que obtengamos de alguna forma algo verídico, sino que lo que hacemos es determinar la posible forma a llegar a una solución. Es que cuando decimos que una hipótesis original con las hipótesis alternativas o nulas es verdadera o falsa, tenemos que continuar cuando se llegue a esta verdadera en buscar fallos, ya que no existe una verdad absoluta con las hipótesis. Cuando normalmente la hipótesis sale falsa es cuando tenemos más sensatez en lo que estamos buscando, ¿de acuerdo? Continuamos con nuestro querido MATLAB. En este caso vamos a seguir con lo que son las hipótesis nulas y alternativas y vamos con otro ejemplo. El vendedor de cierta marca de automóvil afirma que el kilometraje medio del modelo XW es de 45.425 kilómetros por galón de gasolina. Un ente gubernamental de pesas y medidas cree que el vendedor está generando falsas expectativas a los clientes. 9 automóviles de este modelo son sometidos a pruebas con un galón de gasolina y dan el siguiente resultado de kilómetros, ¿no? Vamos a observar. Estos datos que tienen aquí serían los kilómetros, y lo que queríamos obtener de alguna forma es que se rechazará o se aceptará la afirmación del vendedor. Aceptaremos o rechazaremos la información que nos está dando este vendedor, que de alguna forma se dice que está manipulando los datos. Solamente con el nivel de significancia nos podríamos realizarlo, y en este caso el nivel de significancia es del 0.01, nuestro alfa es del 1%, es decir que tiene un nivel de confianza del 99%. Al ejecutarlo vamos a tener que nuestro resultado es 1, 0,085, y el rango del intervalo está en 37,45. Es por eso que la hipótesis nula quedaría rechazada, y diríamos que de alguna forma no es verdad que él está manipulando algún tipo de dato. Como pueden ver, es bastante sencillo calcular calcular este tipo de problemas con MATLAB. Continuamos con la exposición, vamos con otro ejercicio más. Probar que la hipótesis de que la distancia media requerida para poder frenar un automóvil que va a 20 kilómetros es de 25 metros. Con base en una muestra de 100 conductores, se obtiene que la distancia media es de 27.3. ¿De acuerdo? Hemos tenido una distancia media de 27 con una desviación estándar de 2.1 metros. Utilizar un nivel de significancia del 5% para calcular si la distancia requerida para frenar es de 20 kilómetros. ¿De acuerdo? Entonces colocamos nuestras 100 distancias, obtenemos nuestros datos, y para poder realizar esto en MATLAB utilizaremos lo que es sigma, que nos determinará. Aquí colocaremos la desviación, en alfa el porcentaje, en m colocaremos nuestra media, y aquí nada más colocaremos lo que queremos que nos salga, si es verdad o no, si rechazaremos o no. Como aquí salió 1, diremos que se rechaza la hipótesis nula, es decir, que la distancia media requerida para frenar es diferente de 25 metros, a un nivel de significancia del 5%. Con esto obtendremos ese dato, ¿no? Seguimos con los ejemplos. En este caso vamos con uno más complicado, a ver si podemos resolverlo igual. Solamente queremos sacar las hipótesis nulas o alternativas.
De una población con distribución normal constituida por 500 fichas que se encuentran en un archivador, se extrajo una muestra de 16 observaciones como sigue, de la forma que tenemos aquí, ¿no? Así 56, se va sacando. Se sabe que la desviación estándar poblacional es de 10, pero es desconocida la media poblacional. Conteniendo un riesgo del alfa, tenemos 0,5 o 95%, 0,5. Probar la hipótesis de que la media poblacional sea igual a 40, 49, 50, 51 y 60. Para ello utilizaremos las funciones, ya saben, colocamos nuestros datos a MATLAB, hay que darle los datos. ¿Y cómo se le dan los datos a MATLAB? Pues ya saben que es muy fácil, solamente ustedes tienen que poner de forma sistemática y usar lo que deben. La media, recuerden, es 40, nuestro sigma o nuestra desviación estándar será de 10 y nuestro alfa es de 0,5. Le vamos a pedir que nos calcule la primera hipótesis para saber si es correcta o está fallando. Y le sale primero 1, ¿no? Es decir, que no es cierto que la media es 40. Hacemos lo mismo con lo siguiente. Le pedimos que nos calcule con 0 y en este caso que nos calcule la siguiente, ¿no? Como decían con 49. Y resulta que es 0. Por lo que diremos en este caso que se acepta la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Y finalmente con 50 sale 50 y también diríamos que el valor es verdadero y que no se está cometiendo ningún error. El único fallo aquí sería hacerlo con 1. El último es 1. Por lo tanto con 60 la rechaza se rechaza, ya que se rechaza algo es falso y se está cometiendo algún tipo de error. Como ven, es muy útil para poder saber si rechazamos o no las hipótesis nulas. Con 1 se rechaza, con 0 no se rechaza, para saber y determinar de alguna forma cómo hacer las hipótesis. Aquí tienen las demás partes. Lo hicimos con 49, con 50, con 59 y con 60 y obtuvimos los resultados correspondientes. ¿De acuerdo? Continuamos con un ejemplo más y ahora tenemos esta serie de datos que ven aquí ustedes. Se tiene un nivel de 95% de confianza, es decir que tenemos un alfa del 0,5. Recuerden, cuando nos dan el nivel de confianza, para calcular el alfa ustedes solo tienen que restarle a 1. 1 menos 95, 1 menos 0,95 es 0,05 y ese es su alfa. Lo que queremos es determinar el intervalo de confianza, ¿no? Para determinar el intervalo de confianza, y es algo que es muy sencillo de hacer, solo con la fórmula HPCI, en la que colocaremos primero el dato, o sea, de la matriz, colocaremos la media y luego ponemos el alfa, ¿de acuerdo? Y ya saben cómo se obtiene. Y pues vemos que nos sale una hipótesis 0, primeramente, la hipótesis negativa. Luego observamos que tenemos 0,64 de nuestra media y el intervalo que sería así. Como obtenemos esto así en el presente caso, tras la ejecución se encuentra que nuestra hipótesis es 0, no se puede rechazar. P es 0,6 y 6 está en un intervalo, observamos ahí, y se observa que de alguna forma nuestra media, dado atrás y que el intervalo de confianza para el valor de 198 es 95, da un nivel de confianza está entre 155 y 170, siendo el valor hipotético de 168 para la media está dentro de este intervalo de confianza, ¿de acuerdo? Se debe esperar que la hipótesis nula no sea rechazada. De hecho, basado en su valor P, se ve que se está a solo 100 de confianza, ¿de acuerdo? Bueno, no tiene mayor explicación. Este ejercicio también es muy sencillo, como ustedes pueden ver. Terminaremos con el último ejemplo. En este caso tenemos dos variables y queremos considerar los datos data de C y C. Esto ya. Se quiere saber si existe alguna diferencia estadística significativa entre las variaciones de estas muestras, dos que tenemos ahí, con un 95% de confianza. Para saber esto, lo que decimos la diferencia estadística significativa de variaciones de muestreo, utilizamos esta fórmula que se llama var test 2 y colocaremos el nivel de confianza. Cuando ya ejecutamos, obtenemos estos dos datos y vemos que se rechaza la hipótesis nula, como nos sale ahí el 0,
y ya tenemos también nuestro intervalo de confianza al ejecutarlo, como ustedes pueden ver. Con base a lo que tenemos ahí, hay diferencias estadísticamente significativas al obtener este resultado. Y eso sería todo lo que viene a ser el desarrollo del muestreo dentro de MATLAB. No es muy complejo, les dejaré también cualquier fórmula en los enlaces que encontrarán debajo de la descripción. El trabajo, el librito con el que estamos trabajando para explicar, para que ustedes desarrollen en sus casas. Esperamos haya sido útil y puedan seguirnos.